vamos a orar al abrir la palabra. Para que ella sea de bendición para nuestras vidas. Siempre es de bendición, pero rogamos que el Señor nos bendiga a través de su palabra en esta mañana. Padre querido, al abrir hoy la palabra, te rogamos que también abras nuestro corazón. Señor, te ruego por la palabra que quiero compartir, que en realidad sea tu palabra, no la mía, que pueda llenar las necesidades y desafiarnos, Señor. Como siempre y para cada cosa te necesitamos. Y por eso, Señor, te bendecimos ahora. Nos ponemos en tus manos y anhelamos tu deseo, tu manifestación. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaríamos en Comenzaríamos en este momento, con el domingo presente, a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y quisiéramos a través de todo esta meditación poder sentir, ver, conocer, acercarnos a este momento tan importante que fue en la iglesia primitiva. El capítulo donde nos vamos a basar es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y hoy, como por la lluvia, no sé, estamos medios en intimidad. No sé si somos más o menos como siempre, pero... Y yo le voy a pedir a alguien que nos lea el versículo primero del capítulo 2 del libro de los Hechos. Por favor, póngase de pie y léalo fuerte. Ahí baja corriendo Pablito. Muy bien. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estábamos sacando con Patricia la cuenta el otro día. Pentecostés son 7 semanas después de la Pascua. Es una semana de semanas. La palabra Pentecostés, Pente sabemos por muchas cosas que usamos, es 5 o 50 en este caso. Son 50 días. Si nos ubicamos en el tiempo, han pasado 50 días desde que Cristo fue crucificado y resucitó, el primer día de la semana. Cristo resucitó. Y nosotros decimos primicia, o Pablo, la Escritura, primicia de los que durmieron es hecho. Pero en el día después de Pentecostés, de la Pascua, Cristo resucita y está 40 días con sus discípulos. Lo está alentando, le está dando las últimas indicaciones, está restaurando algunas cosas y estuvo 40 días. Si uno pasó por el domingo de resurrección, ya nos quedan de 50 nos quedan 49. Y Jesús estuvo con sus discípulos 40 días, así que ahora nos quedan 9 días. Y esos 9 días, los discípulos, según el libro de los Hechos en el capítulo 1 y el verso 14 creo que es, debían quedarse en Jerusalén, o verso 4, debían quedarse en Jerusalén. Y yo le voy a pedir entonces el número 1. Tengo allí un ayudante.
Mire, tengo 8 puntos, pero no son 8 puntos del tema, son 3 puntos el tema. Les aviso, a ver si se espanta. En primer lugar, quiero hablarles de que Pentecostés era una fiesta muy importante. La fiesta era tan importante como Pascua, pero en los evangelios no se sugiere así. El día de Pentecostés, en el día de la Pascua, llevaban la ofrenda de las gavillas, la cebada recién cosechada. Pero en el día de Pentecostés ofrecían los panes de cebada. Era un día importante y tenía una doble connotación. La primera connotación es esta ofrenda, traían ya los panes hechos. Era una fiesta, digamos, agrícola. La segunda cosa que se recordaba la entrega de la ley. Y era feriado. Así que, y era tan importante que muchos venían, tan importante como la Pascua, y muchos venían a la ciudad de Jerusalén para esta fiesta. Así que tenemos ahí la ciudad en ebullición. Pero acá tenemos unas personas que tienen la orden de mantenerse juntos. Patricia nos estaba ayudando y no quiero detenerme, pero ellos obedecieron. Y en el verso 14 del libro de los Hechos ya nos dice cuántos eran. ¿Alguien lo dice? Capítulo 1, verso 14. Dígame cuántas personas había reunidas. A ver si yo me equivoco. 120, verso 15, 1:15. Perdón, me equivoqué en la cita. Ya eran 120. Por 9 días, estos 120 se mantenían juntos orando, 9 días. De ahí sale también la costumbre de las novenas. Vieron que la Iglesia Católica, yo no lo sabía, pero sale de acá. 9 días estuvieron orando esta familia de 120. No todos vivían juntos en ese lugar, que era el aposento alto. Hay que albergar 120 personas. Pero ahí el texto nos dice quiénes quedaron allí, pero no me voy a detener, si no, no termino. Y ya mi clase sabe eso. Entonces están esta gente orando y está permaneciendo como se le había ordenado. Si yo miro, la primera cosa que quiero considerar son los discípulos, primero obedecieron. Los discípulos obedecieron. 2. Ya Patricia nos habló bien de eso. Miren, no todas las versiones dicen esta expresión que subrayé. Estaban todos. Estaban todos. ¿Cuándo, hermano, te perdiste una bendición porque no estuviste? O a decir, hermana, ¿cómo voy a perder una bendición porque no estuve? Sin embargo, Tomás, que no estaba, se perdió la bendición. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Jesús resucitó, estaban todos, pero Tomás no estaba. Y se la perdió. Cierto que el Señor vino de nuevo y lo restauró, pero el primer momento se lo perdió. Estaban todos. Pero la otra cosa es, como estaban todos, estaban unánimes. Algunas versiones no dicen que estaban unánimes, dicen que estaban en el mismo lugar. Si usted lo lee, según la versión tiene. Pero yo estuve mirando, digo, como algunas dicen unánime y otras dicen en el mismo lugar. Porque estaban juntos sobre tal cosa, sobre algo. Estaban de acuerdo. La idea es que estaban juntos, pero de acuerdo. Y el texto me dice, ¿cómo estaban entonces los discípulos?
eran obedientes. La segunda, estaban todos, nadie se la perdió, estaban unánimes, tal vez como estuvimos en el campamento, y aparte dice que estaban juntos. Unánimes no es que todos tenemos que pensar igual, no es uniforme, pero estas personas habían tenido una experiencia común hacía pocos días atrás, porque nosotros desenchufamos este capítulo 2 del libro de los Hechos del final de los Evangelios, pero esto le pasó a las mismas personas que están sufriendo y llorando a los pies de la cruz hace 50 días atrás. Estas personas ahora han tenido una experiencia y tienen la orden de esperar. Dice que el Espíritu vendría. Y ellos esperaban, y esperaron un día, esperaron 2, esperaron 3, esperaron hasta 9. Pero nadie les dijo si tendrían que esperar 20 días, 30 días. Esperaron. Y dice, y ahora miremos otra cosa. Estamos mirando la situación de los discípulos. Miremos el Espíritu. Dice el punto número 3. Y consideramos los discípulos, miremos ahora cómo actúa el Espíritu de Dios. A ver, mi compañero, fíjese las dos palabras que tengo subrayadas así. Este texto dice súbitamente. Les quiero decir que usé varias versiones distintas, así que no se guíen por ninguna. Y está la cita allí. Súbitamente. Reina Valera, ¿qué dice? De repente. ¿Hay alguna otra versión? De repente. Muy bien, son las dos más o menos que... Y dice que eso escapaba, el obrar del Espíritu escapaba del direccionamiento y el manejo de los discípulos. No es algo que yo pueda manejar. No es algo que yo diga, bueno, oramos, tal día tiene que venir el Espíritu. No manejo el avivamiento. Sí tengo las dos condiciones que me implican a mí. Obediencia y mantenerme. Perseverar, que no es fácil. Pero el Espíritu obra cuando quiere. Eso es algo que la Iglesia nunca ha manejado ni va a manejar. El obrar del Espíritu es súbitamente, de repente, cuando Él quiere, Él obra. Lo que sí, hay una serie de condiciones que hemos visto que mi corazón tiene que tener. Y la otra cosa que dice que fue como un viento. Varias veces se asemeja o se pone como ejemplo a la persona del Espíritu como un viento. También en el Evangelio de Juan dice que el viento, ¿se acuerda cómo dice? De donde quiere, sopla. ¿Ves las consecuencias? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir que el viento sopla de donde quiere? Alguien ayer estuvo en medio de la tormenta, no sé si en todos lados hubo viento. Alguien se paró en medio de la tormenta y empezó a decir, no, corregiste, ahora quiero que dobles para el otro lado. ¿Alguien puede dirigir al viento y mostrarle su camino para dónde ir? ¿Qué querrá decir que el Espíritu es como el viento? Que yo no lo puedo manejar. No lo puedo manejar. Y eso, hermano, ¿cuánto tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, reconociendo, Señor, yo no puedo manejar ni la obra ni el Espíritu. Tú eres el que maneja todas las cosas.
Y la iglesia, que es del Señor y que no es nuestra, la maneja también el Espíritu. Y dice algo más, el Espíritu. Esta es la 3, dijimos la 4. Y todos, no fueron los apóstoles solo, porque acá tenemos 120. Tenemos 11 que son apóstoles, porque el 12 ya sabemos lo que había pasado, ¿no es cierto? Tenemos 11, Matías es añadido en el capítulo 1, tenemos los 12 otra vez completos. Y dice que todos fueron, pero eran 120, no 12. Entonces no hay una casta privilegiada. No hay alguien con más o con menos espíritu. El Espíritu se derrama sobre toda la iglesia. Cuando el Señor toca, hermano, tiene que tocarnos a todos. No es cuestión ni del pastor, ni de los diáconos, ni de los maestros de escuela dominical. Ellos tienen que orar, ellos tienen, si el Señor los llama a ayunar, porque ellos. No. No es para un grupo selecto. El Señor es inclusive. El Señor reúne, el Señor nos separa. El Señor nos junta, no nos distribuye. El Señor no hace diferencia. Dice que todos fueron llenos. Una Biblia que leo dice que hay 2 momentos del Espíritu en la vida de cada uno. El momento en que nosotros creímos y que recibimos el Espíritu. Y el momento en que Él nos capacita para la obra. Algunos dicen que este momento fue el momento en que Dios les capacitó para hacer lo que tenían que hacer. ¿Y qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que muchos de nosotros queremos eso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hizo esta iglesia que vimos? Estaban juntos, estaban expectantes, estaban rendidos. Dice que la experiencia de la llenura, ¿no es? ¿Vieron que dice, lléname, muchos sí, me dice, lléname hoy, lléname hoy? Sin embargo, pareciera ser que no es que Él me lleva y yo pasivo. Viene, me toca con una varita y yo soy lleno. El libro de los Efesios nos ordena que sed llenos. Entonces, ¿cómo dice? ¿Me llena? ¿Soy llenado o debo dejarme llenar? Yo me siento, hago la plancha y el Señor me llena, o yo tengo que despojarme y darle lugar para que Él me llene. En uno de los devocionales el pastor Sami decía, la pregunta no es cuánto tengo del Espíritu Santo, la pregunta es cuánto tiene el Espíritu de mí. Esa es la pregunta. ¿Cuánto rendí? ¿Vos querés ser llena? Yo quiero ser llena. Pero ¿cuánto estoy dispuesta a despojarme y a ceder? No a quitármelo porque yo no me puedo quitar nada. La obra de la limpieza es de Él, pero dejar que el Señor obre. Me acuerdo de algo que alguien dijo en una oportunidad y que yo viví varias veces, lamentablemente. No sé si alguna vez ustedes tuvieron que hacer sacrificar un animalito, un perrito, un gato, porque era irreversible lo que tenía. Y más de una vez me pasó a hacerlo. Yo no podía hacer eso. ¿Pero qué hacía yo? Lo te llevaba al veterinario. Y el veterinario les daba una inyección de morfina. Y esa inyección hacía que el animal dejara de vivir. Yo no puedo matar aquellas cosas
que me quitan la vida espiritual. No tengo poder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Llevarlo a mi veterinario, el Espíritu de Dios. Y Él hace la obra que yo no puedo hacer. Quita lo que tiene que quitar, poda lo que tiene que podar. Dice el Evangelio de Juan, dice, Él podará para que tengan más fruto. Él podará, Él nos poda, hermano. Eso no va por mí. Lo que tengo que hacer yo es estar disponible para la poda. Yo creo que nosotros deseamos tener una experiencia nueva y de llenura y de renovación en la vida espiritual. Yo estoy cierta, pero la pregunta es cuánto estamos dispuestos a entregar, a vaciarnos para que Él llene. No que nos vamos a vaciar nosotros, es disposición. Como yo cuando llevaba a mi animalito, sí, mátelo porque esto no va más. Yo no lo podía matar, pero mi veterinario sí. Yo no me puedo perfeccionar, pero el Espíritu de Dios hace la obra. Y dice que hablaba. Ay, hermanos, cuánto nos cuesta hablar. Felicitamos a Megan, la felicitamos. Cuánto nos cuesta compartir. Porque las personas que son salvas, ¿se acuerdan cómo dice? Por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Cuántos años hace? 2000. Todavía las personas que son salvas se salvan porque hay un loco que les predica que Cristo murió por nosotros. Hablaban. Ah, sí, hablaban en lengua. Sí, no eran las lenguas de Corintios, quiero aclarar, eran lenguas vivas. ¿Se entiende lo que quiere decir? Cuando una lengua es viva es una lengua que se usa, eso quiere decir. Eran lenguas vivas. Como les dije, Jerusalén estaba repleta de gente, iban, venían, qué sé yo. Y dice el texto, no puedo... Pero dicen todos los del norte, del sur de África, de todos los contornos donde estaban. Dice que todos le oían hablar en su propia lengua, en la lengua materna, en la lengua que ellos hablaban en casa. Nadie sabe si estos, mis hermanos cristianos de aquella época, hablaban y había alguien... La persona del Espíritu hacía que el otro entendiera. Pareciera que esto era como un traductor que hacía que la palabra llegara al otro. Eran lenguas vivas. Incluso se nombran de otra manera que las otras, que son lenguas carismáticas, diríamos. Pero mire qué dice el texto. Todos hablaban. Todos hablaban. Todos tenemos que tener la capacidad de dar nuestro testimonio. Yo era y ahora soy. Yo hacía y ahora hago. Yo pensaba, ahora pienso. ¿Qué cambios hubo en mi vida? El Evangelio tiene que ver con mi testimonio. La locura del Evangelio es una locura. Porque eso, piénselo. Piense si no es una locura. Si usted, tenemos que decir, si usted pone la fe en Jesucristo hoy, Jesucristo 2000 años atrás, hoy usted es salvo. Es una locura. Es cosa de loco, ¿o no? Sin embargo, es locura los que se pierden, más a los que creen es poder y salvación de Dios. Es verdad, hay que probarlo. Es verdad, porque hay que probarlo. Dice, hablaban, compartían. Yo después le voy a pedir a Rubén, que tiene, le he dejado unos volantes para que empecemos a hablar. Por lo menos les doy un motivo para hablar. El fixture de
los partidos, del mundial. Los tiene allí y después los vamos a repartir. Hablemos como hace esta iglesia. La obra del Espíritu. Dice que todos fueron llenos. Ahora, con esa llenura pasó algo, porque ¿para qué me va a llenar? ¿Para que yo me sienta bien? ¿Para que no tenga depre? ¿Para que me sane de todos mis situaciones? ¿Que me provea los recursos que necesito? ¿Que me llene ¿Para qué me va a llenar? ¿Qué cosas hace el Espíritu en la vida de los creyentes? Esta es la que sigue. Dice que entonces Pedro se puso de pie. Primer efecto del Evangelio y de la llenura. Pedro se puso de pie. ¿Qué se acuerdan de Pedro? 52, 53 días atrás. 53, ni 2 meses. ¿Qué se acuerdan? Que lo negó. Había hecho, el capítulo 20, 21 de Juan, había hecho su arreglo con el Señor, pero todavía eso pesaba, su negación. Ahí está. Dice que Pedro se puso de pie, y no necesitamos más de uno de nosotros que el Señor nos ponga en pie. Sí, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos que esta es la evidencia del Espíritu de Dios, que vivimos de pie, no arrastrados. Ay, que me duele, ay, que me pasó esto. Muchas cosas nos pasan, pero el Espíritu nos tiene de pie. Y el Espíritu que mora en nosotros dice que es el que resucitó a Jesucristo de los muertos. No es un espíritu de muerte, es un espíritu de vida, no es un espíritu de gemido, es un espíritu de gozo y paz. Cuando hablo de gemido, no hablo del gemido del espíritu, que es otra cosa, Romanos 8. Y dice entonces Pedro se puso de pie. ¿Y qué más? Alzó la voz. ¿Cuándo lo negó? ¿Cómo lo negó? ¿A los gritos? Yo creo que medio murmurando y con maldición. ¿Se acuerdan cómo dice el texto? Tal vez con alguna palabrota, diría yo, ¿no? Pero ahora alza la voz y tiene un mensaje. El efecto del Espíritu en la vida de los creyentes. La razón de la llegada del Espíritu. ¿Y qué dice el punto 6? Lo primero que dice que la cruz no fue un accidente. Y bueno, le pasó esto. Dice el texto, les doy el tiempo para que después lean en casa, no tengo tiempo para mirar cada versículo y cada expresión. Dice el texto que esto que pasó con Jesús fue de acuerdo al pensamiento y a lo que Dios había ya programado, que de eso se hablaba en las profecías, y que todo lo que ustedes ven, decía Pedro, todo este ruido y todo esto que ustedes están viendo, dice que es el cumplimiento de la profecía, porque ha llegado el día de Dios. Lo que nosotros, porque la mayoría eran judíos que estaban ahí, lo que nosotros hemos estado anhelando, el día del advenimiento de Dios, dice el día de Jehová, como lo profetiza Joel. Pero dice también que esto que sucedió con el Mesías ya estaba profetizado. Y si ustedes se acuerdan, para no ir muy lejos, Isaías 53 es un claro, transparente mención de lo que pasó con Jesús. Pero así también Pedro les dice, pero ustedes al autor de la vida mataron. Juntos estaban los romanos, le dice todos los que estaban, los religiosos, todos los que estaban allí. ¿Y sabes qué? Vos y yo estábamos allí en el más grande crimen de la historia.
en el más participamos. Y dice, no, yo no estuve. Miren, más de nosotros estaban los gentiles, los de lejos, dice el texto. Estábamos allí, vos y yo, matando al autor de la vida. Pero dice también, Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios. En este texto dice que resucitó Dios, el hombre Jesús, el varón, este varón nazareno como lo presenta. La parte, digamos, humana de Jesús, dice resucitó. Pero en las epístolas de Pablo dice Cristo resucitó. Es decir, como que su divinidad, Él resucitó. ¿Se entiende? Porque en unos textos dice que Dios le levantó, en otros textos dice Él se levantó. Del aspecto humano, Él le levantó. Y dice que lo hizo Señor y Cristo. Señor, y la palabra Cristo también, Mesías. Lo hizo Señor y Mesías. Él es el cumplimiento. En la palabra de Mesías está todo el cumplimiento de la ley, del Antiguo Testamento. Todo está allí. Es el Mesías, lo que esperamos, el anhelado de la gente. Este fue. Y dice también que mirarán, dice Zacarías, al que traspasaron e invocarán su nombre. Y es también Señor. ¿Cuántos predicamos el Evangelio así? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que murió del crimen que yo participé, pero que Dios le resucitó y es el Señor. Y dice Filipenses, ¿no? Que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene nombre sobre todo nombre. Dice el texto, y acá tienen los versículos de todo el mensaje de Pedro, pero el corazón es este. Él murió, resucitó, es el Señor y es el Mesías. Y cuando escucharon todo esto, me gusta esta versión, es una traducción que hace Barclay de les atravesó el corazón. Dice, se compungieron, dice el texto, ¿no? Se compungieron, les quebrantó el corazón. ¿Qué quiere decir? Hermano, el obrar del Espíritu da poder a la predicación. Nuestras palabras son pobres, a veces no somos tan preparados, somos tartamudos. Muchas veces yo oro al Señor, Señor, si hablaste por la burra de Balaam, no podés hablar a través mío. Dame la palabra que quebrante el corazón, que atraviese el corazón, que haga que nuestros corazones tiemblen delante del Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? La boca que habla es de Pedro, pero el Espíritu le da poder a Pedro de manera que atraviese el corazón con su palabra. ¿Ustedes quieren saber cómo obra el Espíritu? Él obra así. A veces atraviesa el corazón de otros, pero otras veces atraviesa nuestro propio corazón. Tenemos el corazón dispuesto para que Él lo atraviese, para que nos llame, para que nos reúna, para que nos estruje el corazón. Y era el Señor bendecirnos. Voy a parar acá, voy a dejar la otra parte del capítulo 2 para el que siga. No sé quién va a seguir.
porque creo que es suficiente. Señor, bendiga esta palabra. Miramos cómo estaban los discípulos, miramos cómo obra el Espíritu, como quiere, cuando quiere, como un viento. Y miramos también los efectos de esto en su obra. Pone a Pedro de pie, lo limpia, lo prepara y es capaz de hacerlo con nosotros también. Y nos da una palabra que atraviese el corazón. Sea esta la experiencia nuestra. Yo quiero esta experiencia para mí, pero saben que el Señor nos la da individual. Es para todos. Él nos bendiga.